Guanater es la primera candidata independiente en la historia de Puebla y creo que este es un honor inmerecido que me obliga a trabajar muy duro, Carlos Manuel, Carlos Martín. ¿También fue la primera candidata mujer en el PAN? Sí fui la primera candidata mujer en el PAN, pero acuérdate que inmediatamente el gobierno de Bartlett puso a Rosalía Ortega como candidata por otro partido político para que yo no fuera la única y la primera. Entonces fui la primera, pero ya no fui la única, porque inmediatamente se inscribió otra candidata. Me acuerdo muy bien de esos tiempos en la administración de Bartlett y la elección de Huejotzingo y... Ay, señora, desde entonces, ¿verdad? Desde mucho tiempo antes, porque a ti, Carlos Martín, te tocó conocerme, creo que desde que estaba en la Cívica Femenina. Y tú eras un muchachito, muy jovencito, por cierto. Ahí fue donde yo iba a entrevistarla a su casa y usted estaba haciendo la tarea con sus hijas, que hoy ya todas están casadas, ¿no? Todas casadas. Me acuerdo que Luis Ramón te daba lata, mi único hijo varón. Sí. Tenía como 2 años y ya no te dejaba entrevistarme, te interrumpía. Pero desde entonces ya venimos conociéndonos y sabemos de cómo va la cosa. Y hoy le pregunto, ¿qué le está ofreciendo al electorado poblano en esta elección que ya está a un mes de realizarse, señora? Pues sí, estamos a la mitad del camino porque es una campaña muy corta, de solo 2 meses. Y bueno, tú sabes bien que a mí me quitaron 15 días en ese pleito absurdo que hubo con el Instituto Estatal Electoral que nos costó 12 juicios de protección de derecho, que ganamos todos afortunadamente, y que bueno, empezamos 2 semanas después que los demás candidatos, pero sí es importante decir el propósito, Carlos Martín, yo creo que es lo más importante, porque yo creo que cuando los ciudadanos no saben el propósito, lo que lleva a algún candidato a buscar un puesto de elección popular, pues van a tener pocos argumentos para decidir en favor o en contra de ese candidato. Y estoy convencida que la centralidad de la elección tiene que ver con ese propósito. Si tu propósito es conservar el poder, permanecer en el poder, acrecentar el poder o utilizar el poder como un trampolín para ir luego a otro cargo de mayor importancia, pues entonces vas a hacer las cosas que hoy estamos viendo en Puebla, ¿no? Tenemos una Puebla de maquillaje, una Puebla de opereta, que hace cosas que pues pueden ser, pues ahora sí, obras muy grandes, pero que no atienden los asuntos que son de fondo y que son urgentes. Por eso decimos que el propósito nuestro se centra en el servicio a la gente. Y para hacer evidente que ese propósito está ahí, pues creo que tenemos que hablar muy claro de qué pensamos hacer en 20 meses y 12 días, porque esa es la próxima gubernatura, solamente son 20 meses y 12 días. Y yo creo que hay cosas que se pueden mencionar, que de hecho los candidatos mencionan, pero que no van a alcanzar a cumplir. Y yo hablo de 2 temas para empezar que creo que son fundamentales. El primero tiene que ver con hacer valer el Estado de Derecho. Es urgente en Puebla que tengamos un Estado de Derecho que nos permita pues ahora sí que vivir bajo el imperio de la ley. Y para que esto suceda, el Ejecutivo del Estado, en este caso la gobernadora, tiene que comprometerse a una cosa que se dice muy fácil, pero que en los hechos no resulta tan fácil, y es liberar a los poderes. Que el poder legislativo pueda cumplir con su función, que no esté sometido y arrodillado a los caprichos del Ejecutivo, y que el poder judicial también pueda tener la libertad para cumplir con su función. De hecho, en esto se basa esa división de poderes, que es una parte muy importante del Estado de Derecho. Y el otro tema tiene que ver con que el Ejecutivo se someta al irrestricto cumplimiento de la ley. Y en ese punto, pues creo que aquí el compromiso es total. Buscar una gubernatura para tratar de engañar a la gente o de trampear a la gente, pues no tendría sentido. Y nosotros hablamos aquí en este punto también de poder liberar a 2 instituciones que de hecho son órganos autónomos, pero que hoy también están sometidos a los caprichos del Ejecutivo. Estoy hablando de la CAIP, que es la Comisión de Acceso a la Información Pública, y estoy hablando de la Comisión de Derechos Humanos. Dotarlas de presupuesto y darle la libertad para que cumplan con su función es importante. Hablamos de un gobierno austero, hablamos de un gobierno transparente, hablamos de un gobierno eficiente. Hablar pues de un gobierno austero, Carlos Martín, es decirle a los poblanos que en el próximo gobierno, si los poblanos nos dan la oportunidad
de estar al frente del Ejecutivo poblano, simple y sencillamente vamos a tener muy en cuenta que el recurso de los ciudadanos tiene que ser manejado con toda eficiencia. Ese recurso de los ciudadanos, todo lo que se hace con dinero público, tiene que ser del conocimiento público. Y esto tiene que quedar como muy claro para todos. Y aquí tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con acabar con la opacidad, tiene que ver con la rendición de cuentas. Y bueno, ese gobierno austero también es un gobierno que decían, bueno, a ver, ¿a qué se asemejaría? Pues yo creo que si ponemos de ejemplo a Mujica en Uruguay, en un extremo, y en el otro extremo ponemos a Peña Nieto, a Moreno Valle, pues nosotros tenderíamos a acercarnos a Mujica, porque creo que allí es donde está el ejemplo que tenemos que seguir los gobernantes si queremos mandar un mensaje en el que se pueda vivir en la honrosa medianía, sin el boato, sin la parafernalia que hoy caracteriza a los gobiernos que se acaban gastando mucho del dinero del pueblo para su propio beneficio y para poder pues demostrar un poderío que realmente en poco nos ayuda. En cuanto a obras, señora, ¿qué le hace falta a Puebla? Pues yo creo que en obras ya se ha gastado demasiado. Yo creo que ahora hay que pensar en la gente. Fíjate, se ha gastado muchísimo dinero en Puebla para hacer infraestructura, que uno pudiera decir, pues qué bueno que se han hecho puentes. Me da mucha pena que se han hecho tan caros, porque vale la pena decir que en el Distrito Federal, donde no son hermanitas de la caridad y también le meten la uñita al presupuesto, el metro cuadrado de vialidad elevada no cuesta más de 16,000 pesos. En un terreno que se sume 10 centímetros al año, porque eso es lo que se sume los terrenos en el Distrito Federal. Aquí teniendo un mejor terreno, una mejor mecánica de suelo, estamos hablando de que cuesta el metro de vialidad elevada entre 38,000 y 43,000 pesos el metro cuadrado. Así que te digo, qué bueno que se han hecho obras, pero creo que se ha pensado mucho en los automovilistas y se ha pensado mucho en los automóviles y poco en los ciudadanos. Lo que se ha hecho por los ciudadanos ha sido todavía pues una apuesta muy pobre. La ruta no ha resuelto el problema del transporte. El 70% de los poblanos se mueven en transporte público y creo que ahí la respuesta todavía le queda corta a los poblanos. Y hay cosas por hacer, sí, pero yo creo que primero tendríamos que pensar cómo vamos a resolver el tema de la deuda, cómo vamos a pagar lo que vamos a quedar debiendo, porque la deuda que tiene hoy Puebla no es la deuda de Moreno Valle, es la deuda de todos los poblanos. Y aquí pues habrá que decir que 70,000 millones de pesos ya comprometidos para pagar en 50 años, creo que es un castigo muy fuerte para los poblanos. Vamos a tener que hacer cosas, Carlos Martín, muy creativas para que podamos enfrentar esa deuda con inteligencia y para que podamos salvar a los poblanos de esa hipoteca que es terrible. Muy bien, en el interior del estado, señora, ¿qué hay que hacer? Pues mira, yo creo que hay que rescatar algunas vocaciones regionales y yo te diría, para empezar, esa que tiene que ver con la Sierra Norte, que tiene que ver desde Tetela de Ocampo hasta Pantepec, hasta la Mesa de Metlaltoyuca. Se han entregado muchísimas concesiones para explotar esta zona con permisos de minería que están dañando enormemente los recursos naturales. Y yo creo que ahí pues podríamos tener la Suiza de Puebla, la Suiza de México en esa zona. Esa vocación turística la tenemos que rescatar y tenemos que combatir esas concesiones mineras que van a acabar por convertir toda nuestra Sierra Norte en un desierto. Ahí traemos una propuesta interesante que en estos días vamos a estar por Tetela de Ocampo dándola a conocer. Y luego hablaríamos de la zona de la Mixteca. Yo creo que allí en la Mixteca la pobreza pues está a flor de piel, no tenemos que hacer demasiada investigación para conocer el dato. Ahí la gente vive del campo y del comercio. Y creo que tampoco hemos hecho lo suficiente en este punto para sacar adelante esta zona del estado. Hablar del campo, Carlos Martín, es hablar pues, de un problema serio que se ha querido combatir en este sexenio entregando motocultores, ¿no? Motocultores que creo que lo único que han hecho es tirarle la retina a los campesinos porque ellos se convierten en casi la bestia que lleva al motocultor, un motocultor que no rompe ni un polvorón. Y aquí la propuesta es que con muy poco dinero, pues quizá apenas lo que se gastó en la rueda de esa ruedota que tenemos en Angelópolis,
podemos hacer 200 patios de maquinaria para el campo que puedan ser utilizados en forma comunitaria. Aquí hay ya una propuesta que está desarrollada, que es una propuesta interesante, una propuesta para llevar también el riego por goteo a estas zonas donde escasea el agua. Creo que tenemos que ser muy creativos en el tema del campo para rescatar la esperanza del campo. Y así, para cada una de las zonas del estado, estamos hablando de cómo rescatar vocaciones, cómo fortalecer algunas vocaciones. En el caso de Atlixco, pues está muy claro la acuacultura, la vocación agropecuaria, esa vocación que tienen también por la horticultura. Todo eso creo que no tenemos que dejarlo solamente a que las propias fuerzas de la ciudadanía lo saque adelante. Tiene que haber también una apuesta del gobierno que no se centre solo en la ciudad capital, que no se centre solo en la zona de Los Fuertes y en la de Angelópolis, sino que de verdad voltee a ver al Estado como un todo. Yo creo que la prueba más importante de que no hemos avanzado es que cuando recibió este gobernador la administración hace 5 años y meses, éramos el 4.º lugar en pobreza y seguimos siendo el 4.º lugar en pobreza. Teníamos un mejor lugar, fíjate qué impresión. En el tema de corrupción nos están entregando datos el día de hoy de que somos el 3.er estado más corrupto del país. Yo creo que esas cosas hay que advertirlas, pero sobre todo hay que aprovechar la oportunidad de esta elección del 5 de junio para componerlas. Yo creo que los ciudadanos tenemos en nuestras manos una oportunidad histórica que pues los partidos ya nos demostraron que no son una vía para resolver los problemas de la ciudadanía y que esta es una oportunidad de oro. Que vayamos a la elección del 5 de junio con el ánimo de rescatar la dignidad de Puebla y de los poblanos y que votemos independiente. La gente ya no quiere ir a las urnas, está cansada del discurso, está cansada de las campañas, del derroche inmenso que se hace en las campañas tradicionales y nosotros les estamos ofreciendo una vía de una campaña austera que tiene una oferta política clara y que de verdad puede ayudarnos primero a rescatar la dignidad de Puebla y a simbrar el sistema político del país. Así lo digo con esa fuerza. Muy bien. Pues señora, le mando un abrazo. Muchísimas gracias, Carlos Martín, y estoy a tus órdenes. Que esté bien, señora. Un gusto tenerla. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.